Señor, esta mañana nuevamente nos atraes a tu presencia y nos haces ver nuestra necesidad. Señor, somos deudores tuyos. Necesitamos vivir para ti cada día. Necesitamos, Señor, manifestar evidencias de ese amor, de gratitud, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero principalmente, Señor, por algo, por alguien que tú has depositado dentro de nosotros, que es tu Espíritu Santo. Señor, no nos has dejado solos, has venido a nosotros y has entrado a nuestro corazón para darnos de tus fuerzas, de tu carácter y terminar la obra en nosotros. Señor, haz que cada uno le podamos dar la importancia y el respeto necesario al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes por tu Espíritu, que nos toques por tu Espíritu, que nos vivifiques por tu Espíritu Santo. Aleluya. Santo Espíritu, ven, refrescanos hoy y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Santo Espíritu, ven, refrescanos hoy y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Probablemente no va a ser un solo mensaje, pero hemos sentido que el Señor está llevándonos por ese camino para que seamos renovados, para que seamos restaurados, y porque hay una obra secreta, una obra tan preciosa que es hecha por el Espíritu Santo que muchas veces ni lo notamos, porque Él no está físicamente delante de nosotros como lo estaba el otro Consolador. Asimismo se llamó Jesús. Él se llamó, les daré otro Consolador, dice, porque Él era uno en medio de los discípulos. Y la presencia del Señor con los discípulos, en los momentos más difíciles en que ellos estaban, les daba un consuelo inefable, algo que los animaba, que los fortalecía, tanto que ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir al Señor, debido a esa presencia física llena de unción, esa presencia física que se manifestó Dios en carne. Era algo extraordinario lo que ahí sucedía entre aquellos hombres de fe. Pero cuando Él se fue,
Él les dijo claramente, no los dejaré huérfanos. Quiere decir, no los voy a abandonar, no se van a quedar solos, no van a quedarse a la deriva, a su propia discreción y suerte. Les voy a enviar otro consolador, dice. Y dijo él claramente, el Espíritu de verdad que este mundo no lo puede recibir ni lo conoce. Pero él les prometió que ese Espíritu Santo estaría dentro de ellos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo sumamente importante. Podemos llamarlo de esta manera, sin Él estamos perdidos. Él, a pesar de no tener ahora la presencia física del Señor Jesucristo con nosotros, tenemos la presencia espiritual del Espíritu que está dentro de nosotros, porque ha sido enviado al corazón de cada creyente y está aquí adentro. Y por esa presencia es que podemos ser salvos. Y vamos a ver cómo es que esa obra y ese ministerio del Espíritu Santo abarca tanto, es tan extensa, que solo se puede entender cuando vemos que realmente Él es Espíritu. Por eso Él puede estar moviéndose al mismo tiempo, simultáneamente, en cada creyente y aún en cada hombre de este mundo, para traerlo al arrepentimiento. Es una obra maravillosa, es una obra incomprensible, inalcanzable para la mente humana, pero es algo que por toda la eternidad vamos a agradecérselo al Señor. El mover del Espíritu en el ámbito terrenal y humano ha sido desde el principio, en el tiempo indicado de Dios, de una forma discreta. Digo discreta porque en el principio leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, parece algo discreto. Dios en el principio creó todo, y de ahí de repente en medio de las tinieblas aparece el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, no hay ninguna diferencia. Y entonces cuando Dios habló, dijo sea la luz, pero ahí estaba el mover del Espíritu Santo para que esa luz se manifestara. Entonces esa presencia espiritual y poderosa del Espíritu de Dios trajo un cambio a la tierra física, trajo un cambio en la esfera espiritual, hizo una separación entre la luz y las tinieblas y trajo obviamente una nueva vida a toda la creación y a la tierra principalmente, que es el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Entonces, y obviamente aquí en este versículo, versículo 1, en el principio creó Dios, la palabra Dios es ahí en el hebreo Elohim, y es una palabra uniplural, quiere decir una palabra que expresa pluralidad, que puede hablar de ángeles, de dioses en sí, pero que son Dios únicamente, pero está manifestando, aquí lo encontramos, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos eso ahí? Bueno, es obvio porque en las otras escrituras, que es un complemento a todo el libro de la Biblia, dice exactamente en Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 y en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, escuchen, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Padre dice, y Dios creó los cielos y la tierra, pero en esa manifestación divina está ahí el Hijo también, porque a través del Hijo Él crió, dice, asimismo el universo. En Juan capítulo 1
Y versículo número 3 es un pasaje que los niños se aprenden de memoria, no solo por ser bien corto, sino principalmente por su importancia. Capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del Verbo, porque Él estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos entonces la intervención del Hijo de una forma clara, evidente y registrada en las Escrituras. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 16 también leemos, porque verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, la revelación física, el Verbo hecho carne, el primogénito de toda creación, no porque haya sido el primero en ser creado, como algunos lo interpretan, una secta, sino es la fuente de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, se dan cuenta, y las que hay en la tierra. Y escuchen, visibles e invisibles, todo lo creado fue creado por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En el Salmo 104, y quiero mostrarles esto porque aquí encontramos ya manifestaciones de la obra del Padre. Dios creó todas las cosas, el Hijo también las creó juntamente con Él, porque es la misma persona. Y en el Salmo 104, versículo número 30, dice: envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y sin duda este versículo 30 del Salmo 104 es una referencia directa a Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fue a través de la obra del Espíritu, que es el que trae vida, que todo comenzó a ser creado. Les voy a mostrar otros versículos. Envías tu espíritu, son creados y renuevas, dice, la faz de la tierra. Y por último, en Job capítulo 33, dice ahí en el versículo número 4, el Espíritu de Dios me hizo. Miren lo que Job está diciendo. Dios creó, el Hijo creó y el Espíritu creó. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Y dice la Escritura en Juan 4:24, Dios es espíritu. O sea, es el Dios mismo manifestándose, moviéndose. Dice ahí, por eso es que Cristo les dice: les conviene que yo me vaya, porque aquí está un cuerpo físico, pero cuando yo me vaya, el Espíritu vendrá y estará en todos y dentro de todos para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, es el Espíritu de Dios que me hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces es la obra del Espíritu Santo, y es algo muy importante que quiero mostrarles aquí en el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 27, en ese primer capítulo del libro de Génesis. En esos versículos, en esos primeros 27 versículos, aparece 3 veces la palabra crear, y es la palabra hebrea bara. La palabra bara es la palabra crear, o también significa hacer algo de la nada. O sea, es obviamente la expresión crear. Y es utilizada en 3 versículos, solamente aquí en estos primeros versículos del capítulo número 1. Y en esas oportunidades se dice que Él crió. Hay otras partes en la Escritura donde se menciona que Dios ha hecho ciertas cosas, lo cual implica que Él puede usar hasta cosas que ya han sido creadas. Es de algo que ha sido creado, Él hace un milagro. Pero en estas 3 ocasiones se habla específicamente de la creación de la nada. El primer versículo lo vemos en el versículo número 1:1. En el principio creó. La palabra ahí otra vez, para recordarles, es bara. En el principio, bara, dice Elohim, bara Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta es la primera vez, y está hablando aquí obviamente de la creación de los cielos y la tierra. Todo fue creado de la nada. De la nada. Eso es una operación que solo el Omnipotente y el Creador puede hacer, Dios. En el versículo 21 aparece la segunda vez la palabra bara.
Y se refiere aquí a la vida animal. Qué interesante. Aquí, o sea, vamos a ver que esa palabra vara, que aparece 3 veces, abarca los 3 reinos: el reino de los cielos y de la tierra, la parte física, el reino animal y la vida humana. En el verso 21 dice entonces: y creó Dios los grandes monstruos marinos. La palabra otra vez ahí es vara. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. La teoría de la evolución dice que nosotros venimos de especies más primitivas y de estas de otras más primitivas. No hubo una evolución. Aquí claramente el Señor está mostrando a través de esta palabra que hubo una creación de la nada, como también lo encontramos en el versículo número 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está en el verso 27. Y creó, la palabra otra vez ahí es vara. Si ustedes tienen una concordancia Strong o tienen una Biblia en hebreo, ustedes pueden conferir simplemente con la concordancia Strong, se dan cuenta que solo esas 3 veces aparecen ahí. Verso 27: y vara Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Creación de los cielos, la creación del mundo animal y la creación de la vida humana. Aquí, a través de la intervención sobrenatural de Dios, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, es la intervención, por eso es que encontramos ahí cómo el Señor se mueve a través de su Espíritu. Él está ahí en esa presencia. Por eso es que el Señor le recalcó a la samaritana: Dios es espíritu. Él no está limitado a un templo físico. Debido a ser espíritu, Él puede morar en varios templos físicos. Y no me refiero a templos donde se reúne la congregación. Me refiero a las casas, a las moradas, a las vidas de los creyentes. Él puede morar en todas ellas. El mismo Dios está ahí porque Él es omnipresente. Bueno, en la vida de Jesús también vemos, imagínense, en la manifestación física del Señor, vemos cómo el Espíritu Santo se movió de una manera impresionante. Primero tenemos que recordar lo que dice en Gálatas 4:4. Dice: y en el cumplimiento del tiempo. Eso es importante. Cuando Dios determina, ¿sí?, cuando Él vio que ese es el momento más indicado, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice ahí en Gálatas 4:4. Dios envió al Hijo. Y encontramos en Mateo capítulo 1 y en el versículo número 18, que dice así la Escritura: en el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Vean, por eso mencionamos Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo ya había un compromiso. Sin embargo, todavía no se habían unido físicamente, dice. Y se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una obra preciosa, fue una vida preciosa, la vida santa. Por eso es que el ángel le dijo: por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el propio Espíritu del Dios vivo engendró, colocó esa vida dentro del vientre de María. Luego lo vemos ahí leyendo hasta el verso 20. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al ver que algo había sucedido, que para él era dudosa la actitud moral de María, a pesar de conocerla, dice: no es posible, ella me ha mostrado que me ama. Y entonces dice, pensando él en esto, no queriendo infamarla, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, escuchen: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y eso convenció a José. No cabe duda que José era un hombre realmente justo y santo, y creyente, para poder aceptar esa visitación angelical y
aceptar principalmente a María ya embarazada y recibirla como su esposa y criar a ese hijo como su propio hijo. Eso fue algo extraordinario. Pero aquí encontramos entonces la intervención del Espíritu Santo, escuchen, en la concepción, ¿sí? No en el nacimiento, en la concepción, que eso es algo extraordinario. Ese fue un milagro. O sea, el nacimiento ya es un acto de una vida que ya está dentro, pero la concepción, ahí no había nada. Fue colocada la simiente de vida. Entonces la intervención del Espíritu Santo en la concepción del Hijo de Dios, en la vida, en el cuerpo, mejor dicho, de María, demuestra el mover del Espíritu. Miren, aquí otra vez estaba, bien dice la Escritura, aquí en Mateo capítulo 4 también habla, dice, déjenme ver si está aquí, hablando, sí, capítulo 4, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, de a donde él nació. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El ministerio, ya estaba Jesús, él fue para allá. Obviamente nació en un momento bien difícil, ¿verdad? Fue concebido en un tiempo bien difícil, en un tiempo de mucha duda, de prueba, de moralidad en sí, tan difícil. Su nacimiento también fue bien difícil de administrar, no por el hecho del maravilloso de haber nacido el Hijo de Dios, sino por lo que estaba a punto de suceder. Satanás, a través de Herodes el Grande, queriendo destruir y matarlo, pero el Espíritu Santo estaba ahí, moviéndose. Y aquí encontramos entonces como en medio de las tinieblas, como al principio de la creación, aquí también en medio de un pueblo de tinieblas, el Espíritu Santo moviéndose y trayendo a luz la vida del Hijo bendito y eterno del Señor. Eso fue en su nacimiento. Pero cuando se inicia también el ministerio de Cristo Jesús, pasando aproximadamente 30 años en una completa un tiempo de escondido, nadie sin saber quién era él. De repente él va y Juan está bautizando en el Jordán y aparece el Señor y se va a bautizar en las aguas del Jordán, y dice que cuando él sube de las aguas, el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma y se posa sobre él. Juan el Bautista había recibido de Dios, en el capítulo 1 de Juan dice eso, que él viniera a bautizar para dar a conocer el Mesías al pueblo de Israel. Y él le dio una señal: sobre quien viere descender el Espíritu Santo, dice. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Increíble, ¿eh? Entonces el ministerio de Cristo se inicia siendo ungido. El aceite de los cielos, que es el Espíritu Santo, descendió y entró en la vida de Jesús. Y dice en el capítulo 4 de Mateo y también de Lucas, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? El Espíritu Santo dio una nueva vida, digámoslo así, física, engendró la vida, inicia la obra y ministerio de Cristo a través de ungirlo, lo guía llevándolo al desierto y luego lo regresa. Y en Lucas 4 oímos que dice la Escritura: y regresó del desierto lleno del poder del Espíritu. O sea, ese periodo de 40 días en el desierto lo capacitó de tal manera que él pudiera iniciar la manifestación, como él mismo dijo, del reino de Dios. Pero hay algo interesante. En Mateo capítulo 12, verso 28, dice también la Escritura, Cristo dice: y es por el Espíritu Santo que yo echo fuera a los demonios, dice.
Es más, Cristo llama al Espíritu Santo el dedo de Dios. El dedo de Dios. Y si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha manifestado a ustedes. Por favor, no se olviden de estas palabras de Jesús cuando dice que debido a las manifestaciones poderosas del Espíritu, el reino de Dios se estaba manifestando también. O sea, se estaba revelando. Es más, dice también la Escritura que por el Espíritu eterno, dice el libro de Hebreos, Cristo se entregó. El Espíritu eterno es el mismo Espíritu Santo. Se entregó a sí mismo en el Calvario. O sea, el Espíritu Santo también no solamente lo llevó al desierto, le dio la unción para echar fuera demonios, sino también lo capacitó, le dio la gracia aquí interior para entregarse en un verdadero y santo sacrificio para salvar a los pecadores. Después de su muerte y de su resurrección, cuando está con los discípulos en aquellos 40 días que Él les habló sobre el reino de Dios, capítulo 1 del libro de los Hechos, dice ahí, Cristo dice, o Lucas registra y dice, y Cristo Jesús les dio mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, nuevamente vemos que era tan íntima la manifestación del Espíritu en la vida de Jesús, que había una unidad completa, ¿sí? Una dirección completa del Espíritu manifestándose en la vida de Jesús. De hecho, también en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando Pedro está predicando, dice ahí en el versículo número 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, escuchen, arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y escuchen ahora, y también el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue testigo juntamente con todos los testigos oculares, físicos, humanos, de la obra y redención que ejecutó el Hijo. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oh, qué precioso. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué agrega esa frase? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, para que esas personas que han creído reciban también el testimonio del Espíritu. ¿Sí? Así como los discípulos fueron testigos de lo que sucedió, de cómo fue entregado a muerte y cómo fue levantado por el poder de Dios de la resurrección, así cada uno de nosotros, aunque no estuvimos presentes físicamente y no fuimos testigos oculares de ese hecho milagroso, lo somos ahora por el testimonio del Espíritu Santo que Dios le ha dado a aquellos que le obedecen. Entonces aquí adentro en nuestro corazón el testimonio del Espíritu está ahí constante para hacer una obra preciosa. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu se movió en la vida de Jesús desde su concepción hasta su muerte. Y no digamos hasta su muerte, sino hasta su ascensión, porque aún en la ascensión el Señor Jesús va a hablar específicamente del Espíritu Santo. De hecho, las últimas palabras que Jesús expresa antes de ascender a los cielos físicamente es sobre el Espíritu Santo. O sea, aquí quiero mostrarles cómo el propio Hijo le da la importancia, le entrega la estafeta al Espíritu Santo para la obra que Él va a continuar, la obra que siempre ha estado haciendo, porque la obra del Espíritu no ha sido solamente después de que Cristo vino, o después que Él bautizó a la iglesia en Pentecostés. La obra del Espíritu ha sido constante en la historia humana desde el principio de la creación, como ya vimos en Génesis. El Espíritu se ha movido sobre las aguas y se ha manifestado. De igual manera también en la vida de los creyentes. Cada creyente experimenta, digámoslo así, el mismo proceso para recibir la vida de los cielos a través del Espíritu Santo. La nueva vida en el creyente comienza desde el momento que él cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero, a su vez, el Hijo dice claramente que es necesario aquí en Mateo capítulo 3,
es Juan el que dice eso en el verso 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el Hijo vino para bautizar con el Espíritu Santo. O sea, para sumergir a los creyentes, a los hombres y mujeres de fe, bajo la dirección, bajo la unción de ese Espíritu precioso que nos va a llevar a terminar la carrera. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estaríamos totalmente perdidos. Es Él el que nos capacita para poder santificarnos y para poder entregarnos cada vez más al Señor en sacrificio. Por eso dice que por el sacrificio eterno se entregó a sí mismo. Nosotros no podemos entregarnos en sacrificio al Señor por amor a su nombre, ¿sí? Y por amor a obtener lo que Él nos ha prometido, sin ese Espíritu que va por su gracia a ayudarnos a participar también de ese sacrificio personal. Amén. Entonces, lo que la iglesia de Cristo necesitaba después de su partida física era ser llenos del Espíritu Santo. Vean ustedes, ellos no podían, la iglesia de Jesucristo, la iglesia formada principalmente por judíos, no podían iniciar su ministerio, no podían iniciar su predicación ahora sin la presencia física del Hijo, sin la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso es que el Señor les ordenó y les dice ahí en Hechos capítulo 1, vean conmigo, versículo 1, dice en el verso 3: y a quienes también después de haber padecido, está hablando de los apóstoles y discípulos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Miren qué interesante. O sea, ustedes pueden notar aquí algo precioso. 40 días antes del ministerio de Jesús, o sea, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Y después, al terminar su ministerio en su resurrección, Él aún pasa otros 40 días más, ya no en el desierto, sino con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Me da un poco la impresión que probablemente en esos 40 días también en el desierto, el Padre le reveló cosas sobre el reino de Dios. Y ahora aquí el Hijo, entregando el ministerio al cuerpo, la iglesia, les está revelando las cosas del reino de Dios. Durante 40 días, imagínense, hablándoles sobre el reino de Dios. Y dice, y estando juntos, pero oiga, escuchen esto, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Cuál era la razón por la cual no debían salir de Jerusalén? La necesidad del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, era como Jesús les hubiera dicho: miren, ustedes no se atrevan a iniciar. De hecho, ni siquiera estaban capaces, estaban con miedo. Ni siquiera estaban con el mismo ímpetu que Jesús, mientras Él estuvo con ellos, como Él mismo dice en Juan capítulo 17, en cuanto yo estuve aquí con ellos, yo los guardé en tu nombre, Padre. ¿Verdad? Ellos fueron guardados y protegidos porque estaba el Hijo ahí. Ahora, ustedes no pueden simplemente iniciar algo por sí solos. Necesitan la presencia del otro Consolador, del Espíritu Santo. Y dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, dentro del plan divino, en el plan del corazón de Dios, ha sido desde el principio el mover del Espíritu sobre las aguas. Venía sobre los profetas, se movía sobre Sansón, se movía sobre Abraham, Isaac, sobre Jacob. El Espíritu Santo es tan precioso y tan necesario. Él no es una cosa, tenemos que entender. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es la parte espiritual. Por eso dice Dios es espíritu. La parte espiritual, la parte omnipresente de Dios. Él se va a mover en medio de los creyentes.
esperen la promesa del Padre, porque Él ha prometido, la cual les dijo: oísteis de mí. Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16, el Señor estuvo hablando sobre la promesa del Espíritu. La promesa era: miren, no se van a quedar solitos, huérfanos, les enviaremos otro consolador y vendremos a hacer morada en ustedes. Qué precioso es eso. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, escuchen, seréis bautizados. ¿Por qué menciona a Juan? Porque Juan había dicho: viene alguien atrás de mí que es más poderoso que yo, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, ven ustedes que ya había un plan que se estaba llevando a cabo, y todo en ese plan, la obra del Espíritu Santo era determinante, no podía faltar. Y aquí ahora vamos a iniciar otro ciclo, solo que ahora ustedes estarán físicamente sin mí, pero yo estaré en ustedes a través del Espíritu Santo. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó y ellos todos fueron llenos del Espíritu. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, y entonces comenzó el espíritu de denuedo. Quiere decir, un espíritu de confianza, de poder, de dominio propio, que no había temor del hombre, ni de la persecución, ni de la muerte física. Los apóstoles estaban con algo que Jesús tenía, que Él fue directo y dice, levantó su rostro, como Pablo también lo experimentó. ¿Pero por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Solo la presencia de ese Espíritu de Dios en nuestra vida nos hará capaces de soportar cualquier situación. Por eso es que necesitamos cada día darle mayor importancia a la presencia del Espíritu. No es que uno comience a menospreciar la obra del Padre y la obra del Hijo y ahora solo la del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de entrar a una comunión más directa y más transparente y más sensible con ese Dios todopoderoso que ahora nos dio la presencia de su Espíritu. Amén. Entonces, la nueva vida de los creyentes comienza así. Creemos en Jesús y después lo que Él desea es bautizarnos con el Espíritu Santo. Ahora, yo les mencioné o cómo es que en esos 40 días después de su resurrección, Cristo dice que les habló del reino de Dios a sus apóstoles. Debido a ese tema que fue abordado por Jesús durante esos días, en los discípulos surgió la pregunta, y ellos estaban inquietos en relación a saber sobre el reino de Israel. O sea, ¿cuándo iba a ser restaurado? Porque según los profetas también Israel como nación gobernaría sobre el mundo. Es una promesa en los profetas. Sería cabeza de las naciones. Entonces, dice, verso 6, entonces los que se habían reunido, estoy en el capítulo 1 de Hechos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de haber oído del reino, vean esto, qué interesante la transición y la revelación que Jesús nos da aquí a través de la obra del Espíritu Santo. Primero, no olvidemos que en su ministerio Él les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen de esta manera, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces significa que durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, el reino de Dios estaba manifestando. No hay ninguna diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Se estaba manifestando entre los hombres porque Jesús estaba aquí. Entonces ahora los discípulos, siendo judíos obviamente y deseosos del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ahora querían saber de que ya con Cristo resucitado, sí sería manifestado el reino a Israel en sus días. Y entonces miren la respuesta del Señor, verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, y las sazones, kairos, por oportunidades, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso está en el poder de Dios. Eso está en la decisión y en la voluntad divina. Él tiene un tiempo para todo. Ahora el tiempo está determinado para ustedes. Y Él dice,
pero recibiréis poder. Interesante. El Padre puso en su sola potestad, quiere decir que puso en su poder. Pero recibiréis poder para manifestar no el reino de Israel físico. Escuchen aquí, que todos esperaban. Y por ese reino fue que el pueblo judío rechazó al Mesías, a Jesús como Mesías, porque ellos esperaban la manifestación literal y los libertara del imperio romano y ellos fueran el nuevo imperio que gobernaría el mundo. Y como eso no sucedió, entonces ese Mesías fue rechazado. Hasta el día de hoy están esperando al Mesías que los levantará como nación sobre el resto de las naciones. Entonces, aquí ahora dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía del poder divino. Y me seréis testigos, así como el Espíritu Santo es testigo en nuestro corazón. Me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y escuchen, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Noten, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en esta tierra? Él habló del Espíritu Santo. Él habló de la presencia de ese ser precioso, Espíritu, que los que lo obedecen lo reciben. El mundo no lo puede recibir, dice, porque es necesaria la fe. Y fe es obediencia. Es necesario hacer a un lado la incredulidad para recibir a esa presencia preciosa, porque nadie puede recibir si no recibe primero el testimonio que da el Espíritu Santo, diciendo que Cristo es el Mesías, diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es la justicia que entró a los cielos. Todo ese testimonio, cada creyente lo debe recibir, lo siente y lo entiende y lo recibe en su corazón. Amén. Bueno, aquí encontramos entonces en el capítulo 1 cómo es que ellos se volvieron a Jerusalén del monte del Olivar, dice, y regresaron al cenáculo, y ahí como unos 120 hermanos estaban reunidos cuando el día de Pentecostés, 10 días después, no muchos días después, dice el Señor, 10 días después, el Espíritu Santo cayó, y dice que era como fuego, bendito sea el Señor. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí comenzó aquel avivamiento precioso de la iglesia primitiva. Aquellos casi 120 personas manifestando las obras y el carácter de Cristo y dejando a un lado el carácter de la carne. Y es lo que nos habla el número 120. El fin de la carne, el fin de toda carne, dice en el Antiguo Testamento. 120 años será el fin de toda carne. Fueron las palabras del Señor. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué fuego? Porque aquí habla de lenguas de fuego, pero también está hablando de ser bautizados con un fuego que nos santifica. Como hablamos unos domingos atrás con ustedes, ese fuego que tiene que estar aquí adentro en el corazón. Pero también es un fuego que está con nosotros a través de persecución y de pruebas y de un precio que hay que pagar por seguir al Señor. Y ese fuego, algunos lo soportan un tiempo, otros ya no lo soportan. Pero el Señor nos ha llamado a soportar ese fuego hasta el final de nuestra carrera. Es un fuego precioso que nos libra del propio fuego del infierno. Amén. Entonces, ni en los días de Jesús, ni en los días de los apóstoles, se manifestó el reino mundial de Israel. No se manifestó, no fue restaurado. Lo que sí se inició fue la manifestación, tanto en los días de Jesús como en los días de los apóstoles, la manifestación del reino de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Amén.
Por eso les dijo, esperen el bautismo, porque eso es determinante para ustedes comenzar la obra. Amén. Otro detalle, y con esto voy a terminar, solo por el Espíritu Santo, hablando, por ejemplo, ya nos venimos aquí de un círculo mayor, que fue la obra del Espíritu en la creación natural, animal y humana. Ya vimos también la obra del Espíritu cuando en la concepción del Hijo, su crecimiento, lleno de gracia y de verdad, en su manifestación del ministerio durante todos esos 3 años y medio, su muerte y su resurrección, y luego dando mandamiento todo por el Espíritu Santo después de su resurrección, antes de ascender a los cielos. Vimos al Espíritu en los hermanos de la iglesia primitiva. Entonces ven ustedes, ahora veamos un círculo menor. Ese círculo menor es en la vida de cada creyente. Lo mismo tiene que suceder. Como dice la Escritura en 1 Corintios 4, perdón, vamos a ver aquí. Segunda de Corintios capítulo 4 dice, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, del mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1, 3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el sol de justicia, la luz a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente, cada persona tiene que experimentar también el ser librado de las tinieblas. Él necesita entender que está debajo de un mundo de tinieblas, debajo de la potestad del enemigo, y es algo que una persona que no es creyente no lo puede aceptar, principalmente si se siente una buena persona. Es difícil que pueda aceptar que pueda estar debajo del dominio de Satanás, del príncipe de este mundo. Sin embargo, para eso está el Espíritu Santo. Es una obra transformadora y que lleva al ser humano a la conversión y al arrepentimiento. O sea, ningún ser humano podría arrepentirse si no fuera por el convencimiento del Espíritu Santo. Leamos aquí rápidamente, y yo voy a entrar en detalles en cada uno de esos 3 aspectos que serán mencionados. En Juan capítulo 16, versículo número 6, dice, y antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, les está diciendo que Él se va a ir. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Qué precioso, ¿eh? Os conviene que yo me vaya. O sea, la parte física. Porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Yo sigo aquí, yo sigo con ustedes. No necesitan de nadie más. Pero si yo me voy, ya no voy a quedar con ustedes, sino voy a estar en ustedes. En otras palabras, dice, cuando venga, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así, ¿en qué precioso eso? El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. El Hijo vino en el nombre del Padre y el Espíritu Santo viene en el nombre del Hijo. O sea, cada uno una parte del ser divino, honrando uno a otro y demostrando la divinidad en todo. Un solo Dios. Y dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, vean aquí, convencerá al mundo. Esto es importante. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas que el Espíritu Santo viene. O sea, ninguna persona puede llegar a arrepentirse si primero no es convencida de pecado. No estamos hablando de argumentos humanos. No estamos hablando que yo venga con versículos de la Biblia y trate de convencerte a ti de tu pecado. Eso no tiene nada que ver. La obra del Espíritu Santo es algo que transforma el corazón, porque hace consciente a cada ser humano de su realidad.
es imposible, humanamente hablando, lograr ese convencimiento. O sea, ningún ser humano puede producir convencimiento en otro ser humano. Argumentos pueden hasta darnos información y podemos racionar y decir, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pero no me va a dar ningún convencimiento de pecado. Solo el Espíritu Santo puede vencer la ceguera y el engaño del pecaminoso corazón humano, porque es engañoso y perverso. Por eso es que necesita la obra del Espíritu Santo. Ni nosotros conocemos nuestro propio corazón, es engañoso. Y hacer que el hombre se dé cuenta de la grandeza de su propia iniquidad. Escuchen, el convencimiento del pecado solo viene a través del Espíritu Santo. Muestra al hombre la grandeza de su impiedad, o sea, de su iniquidad. Por eso es que ahí viene el arrepentimiento, porque se da cuenta de lo que hay en su vida. Entendamos mejor esto. El pecado particular del cual el Espíritu Santo traerá convicción, ¿cuál es? ¿Cuál es el pecado que Él va a traer convicción? Tengan la seguridad que no se refiere a robar, ni se refiere a borrachera, ni se refiere a adulterio. Esos son pecados que la conciencia de cada ser humano le mostrará que es algo errado en su vida. Porque por eso hay una conciencia en cada ser humano, que son cosas incorrectas. Pero el Espíritu Santo es el único que da convicción, escuche, de un pecado del cual la conciencia nunca convencería. El Espíritu Santo convence al hombre de un pecado que ni la conciencia humana sería capaz de darla a conocer. ¿Saben cuál es ese pecado? La incredulidad. ¿No lo creen? Lean aquí conmigo. Capítulo 16. Dice, verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De pecado porque no creen en mí. Cualquier persona tiene que llegar a un momento convencida por la obra del Espíritu Santo que él es un pecador empedernido, que no está tocando su infidelidad con su mujer, o la maldad con sus hijos, o que roba al jefe. Él no está hablando de ese tipo de pecaditos que son parte de la carne humana. Está hablando de la naturaleza de su pecado. Él tiene que ver que en sí él es pecaminoso, y cuando se vea su condición de tinieblas, entonces vendrá espíritu de arrepentimiento en su vida. Bendito el Señor. O sea, la incredulidad en Jesucristo es el más grande de todos los pecados. Bien dice ahí en Juan capítulo 3. Vamos a ver ahí, rápido. Me estoy recordando en este momento. Y esta es la condenación, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la incredulidad nos condena, la credulidad, la fe nos salva, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Incredulidad, no puede ser. No puede ser. Por causa de rechazar al único medio de perdón de Dios, y que trae, eso es lo que trae todo tipo de condenación a cada ser humano, y lo lleva a un fracaso total por no aceptar la salvación de Cristo Jesús mediante la fe. Y yo quiero leerles aquí un párrafo de un hombre estudioso que se llama George Smeaton. Este hombre escribió sobre esta cuestión del pecado y dice lo siguiente: el pecado de incredulidad está descrito aquí, con toda la enorme culpa ligada a él, como el rechazo de la propuesta de reconciliación, como el supremo principal pecado, porque es un pecado contra el remedio.
Dios nos está dando la solución a través del Hijo. Tan pecaminoso en sí que previene la remisión de los demás pecados. O sea, el hecho de ser ladrón, borracho y todo eso va a ser tratado después. Esa es la vieja naturaleza. Eso va a ser tratado. Es más, hay muchos creyentes que continúan con ese tipo de pecado, pero que serán tratados en su vida a través del primer reconocimiento de su realidad. Todos los otros pecados originales y reales, con toda su culpa, son remisibles mediante la fe en Cristo. Pero este pecado involucra el rechazo del remedio provisto por gracia, y la incredulidad final no tiene nada que interponer entre el pecador y la justa condenación. ¿Por qué? Porque no han creído. El pecado de incredulidad es descrito aquí como si fuera el único pecado, porque según el comentario de Agustino, mientras continúa, todos los demás pecados son retenidos, y cuando este parte, todos los demás pecados son remitidos. Qué interesante, qué importante. Oh sí, si nosotros solamente creemos en Jesús, el Señor nos va a dar una libertad completa. Y luego dice de justicia. Ve qué interesante esto. Aquí, veamos, terminemos de considerar esto. Dice, él va a convencer al mundo de pecado. Ya vimos eso, principalmente porque no creen en Él, dice. En cuanto a la falta de fe, de creer que Él puede perdonar su pecado. Y justicia, de justicia. Y ahí dice, en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre. Es que interesante esta relación de pensamientos que el Señor dice, y eso nos aclara porque habla de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No me veréis más, pero voy al Padre. Por eso es que Él va a convencer al mundo de justicia. La justicia de la cual el Espíritu Santo trae convicción no es la justicia humana, sino la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está atestiguada, o sea, se da testimonio por el hecho que Él fue levantado de entre los muertos, ascendió al Padre, fue recibido arriba y aceptado su sacrificio como puro, justo y perfecto. Él no fue considerado un impostor como era creído por los sacerdotes. Ese es un embustero, dice, un mentiroso, un impostor, pensando que eso era Jesús. En los cielos Él no fue aceptado así. Él fue aceptado como la justicia de los cielos, que hizo rectos a los hombres que creen en Él. El Padre lo recibió como justo que Él es. O sea, el hecho de que el Padre sí lo exaltó a su propia diestra, eso demuestra que Él es completamente inocente de todas las acusaciones que le hicieron en esta tierra hasta en el infierno. Además, prueba que Cristo había pagado el precio completo. Por eso es que lo va a convencer de justicia, dice, porque Cristo con su sacrificio pagó toda la deuda de todo ser humano, y por eso aquel que cree honra ese sacrificio y dice, sí, es verdadero, Dios hizo todo, ya no necesito yo que hacer algo humanamente hablando, ni religiosamente hablando. Nuevamente, este hermano Smithson declara, convencer al mundo de justicia debe significar que el Espíritu da evidencia convincente, no meramente que su causa fue buena y que Él era inocente, sino también que en Él se encuentra la justicia que el mundo necesita. Bendito sea el Señor. La justicia imputada que nos es dada, que fue provista para nosotros por gracia y se hace nuestra por la fe. Gloria al Señor. O sea, la justicia de Dios se hace nuestra por la fe. Entonces es el trabajo del Espíritu Santo en cada creyente, en cada gente, en cada hombre que cree. Lo convence primero de pecado, lo convence de justicia y también lo convence de juicio. Y dice aquí en el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y eso es importante, todo hombre debe entender eso. Si no, siempre va a un creyente, puede seguir siendo víctima del enemigo, si no entiende esta parte de su vida. El mundo es culpable al rechazar creer en Cristo. Su condenación es atestiguada por la justicia de Cristo exhibida
en su regreso al Padre. O sea, al haber regresado y haber sido recibido, eso ya declaró que Él es justo. Por tanto, no le espera sino juicio a todo hombre que no acepta a Jesús. Dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y escuche, y juntamente con el príncipe de este mundo, todos los que son del mundo. Lo único que puede salvar a un ser humano del juicio que viene es creer en Jesús. Y ustedes pueden decir, pero qué fácil. No, para muchos es muy difícil creer en eso. Por eso es que es necesaria la obra del Espíritu Santo, el convencimiento del Espíritu Santo. La demostración más grande de juicio es que el príncipe de este mundo ya ha sido, no será, ya ha sido juzgado en la cruz. Bendito el Señor. Si Cristo va a juzgar al príncipe de este mundo, o ya juzgó, entonces todos que le siguen al príncipe de este mundo también serán juzgados juntamente. Entonces es importante que todo cristiano se dé cuenta de cómo este ministerio tan grande del Espíritu Santo, que convence, que hace un logro extraordinario, que opera con una capacidad sin límites, Él ministra mediante creyentes. Hoy Él ministra mediante creyentes que son llenos del Espíritu Santo. O sea, otra vez, Él continúa haciendo toda la operación, porque ya no voy a tener más tiempo, pero aquí, por ejemplo, solo para decirles esto, en Gálatas 5:22 dice, y el fruto del Espíritu, y ahí vienen 9 manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo el carácter, y el fruto, no dice frutos. ¿Por qué? Porque está hablando del carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Anteriormente está hablando de las pasiones de la carne, concupiscencia, lascivia, enemistades, envidias, todo eso, borracheras, orgías, todo eso son las manifestaciones, el carácter del hombre viejo. Pero el Espíritu viene a darnos el fruto, el carácter del hombre nuevo, el fruto del Espíritu. Pero dice también los dones del Espíritu. La iglesia no podría operar, no podría moverse en poder y en manifestando honra al Señor si no fuera por los dones del Espíritu Santo. Ustedes pueden leerlo en Romanos 12, en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Dice que hay diferentes dones y diferentes manifestaciones, pero todas son hechas por el Espíritu. ¿Por qué digo esto, hermanos? Tal vez les he dado demasiada información, pero yo estoy resumiendo lo que veo de importancia en la obra del Espíritu Santo. Sin Él, nosotros como iglesia no haremos nada. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si yo me fuere, dice, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que será a través de su cuerpo, de nosotros, que este mundo va a oír, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de una vida correcta, del fruto del Espíritu, no de las obras de mi carne, sino de los frutos del Espíritu. Y no digamos ahí, seguimos con otras cosas más. Nadie nace de nuevo si no es por el Espíritu. Dice el Señor, el que no naciere de agua, arrepentimiento, y del Espíritu, no puede entrar ni ver el reino de Dios. O sea, para entrar al reino y para manifestar el reino es necesario creer, arrepentirse y recibir el Espíritu. Él nos da la nueva vida como concebida, la nueva vida aquí adentro, y comienza a florecer y a brotar y a crecer en ese carácter del fruto del Espíritu, y comienza a manifestarse más y más la obra de Dios a través de nuestras vidas. Señor, esta mañana queremos darte gracias por la obra del Espíritu. Señor, que nosotros no menospreciemos esa obra preciosa en nuestras vidas. Jesús le dio la importancia que debía al Espíritu Santo. Él mismo dijo, él en ningún momento se jactó de que él tenía tal unción que echaba fuera a los demonios. Qué humildad, Señor. Jesús, al decir, por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios. Señor, qué precioso eres tú. Podría haber dicho, yo soy capaz de dar mandamientos porque yo soy Dios. Pero él dice,
Lucas describe y dio mandamientos por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu de Dios que nosotros como iglesia, Señor, vamos a cumplir la misión en esta tierra. Por favor, que esta mañana, Señor, nos entreguemos al mover de tu Espíritu. Y nos entreguemos, Señor, a la conciencia de que el enemigo ya ha sido vencido, ya ha sido juzgado, y que nosotros no tenemos parte ni arte con él. Que el pecado ya no es parte de nuestra vida. Nuestra vida está llena de la vida del Altísimo, del fruto de la conciencia, de esa vida celestial que ahora mora en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, elimina el pecado, Señor, por completo en los corazones, que ya no haya más dudas de lo que tú has hecho, porque tu justicia es perfecta y aceptada en los cielos para ser imputada en tus hijos. Todos somos considerados justos, somos considerados, como la propia Escritura dice, somos completos, estamos perfectos en el amado. Oh Dios, que esa conciencia nos haga abrazar ese camino precioso, que vivamos siempre con esa mente, Señor, ese corazón, porque es lo mismo en la Biblia. Mi mente, mi corazón, consciente de esa presencia magnífica, y que quiere moverse en mi vida para el bien de otros. Ayúdanos, Señor, a no caer en incredulidad, a no dudar, a no permitir que el pecado nos convenza de volver a la vida vieja. Nunca. Señor, tú nos has dado una libertad completa. Has deshecho cadenas y has roto ataduras por la preciosa obra de tu Espíritu. Señor, continúa haciéndolo y muévete a través de tu iglesia, por favor. En el nombre precioso de tu Hijo te lo pedimos y agradecemos. Aleluya, Señor. Santo Espíritu, ven, refrescanos hoy y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Santo Espíritu, ven, refrescanos hoy y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu de Dios, bautiza, Señor, a
aquellos que no hablan lenguas, dales el don de lenguas, Señor. Oh, Rabba Sharalabor, Sharedi, Ariansai Labor, Shiraria Sandara Labacarri. Señor, dales que falen misterios a través de otras lenguas. Señor, influye sobre él y de tal manera, Señor, que sus vidas no sean las mismas. Que la unción de los cielos, el aceite del candelero divino, oh, sea sobre ellos. Tócalo, Señor. Transforma, Señor. Transforma en el nombre de Jesús. Por favor, oh Dios. Gracias, Señor.